Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en un día miércoles, un día donde oramos, buscamos el rostro del Señor y luego meditamos en su palabra. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis los días miércoles y ahora nos corresponde continuar con nuestro estudio de la vez anterior y estamos estudiando el mensaje que el Señor diera a la iglesia en Sardis en el capítulo número 3 y versículo número 4. Vamos a leerlo una vez más para señalar el aspecto que vamos a estar viendo en este día. Apocalipsis capítulo 3, verso número 4, que dice de la manera siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, gracias. El aspecto que hemos estado hablando en estos días atrás, estuvimos viendo algunos detalles relacionados especialmente en este verso con las vestiduras. Para ello, hermano, estuvimos mencionando la vez anterior, ¿verdad? Cómo las vestiduras tuvieron su origen en el principio con Adán, con Eva, que después que ellos pecaron tuvieron que cubrirse, obviamente, ¿verdad? Cubrirse la desnudez a consecuencia de la vergüenza que ellos sintieron, cosa que ocurrió después de que ellos pecaron delante del Señor. Posteriormente, las vestiduras vuelven a tomar relevancia cuando el Señor, hermanos, instituye, ¿verdad?, el primer lugar para adorarlo a Él formalmente, que se conoce con el nombre del tabernáculo, que fue en los tiempos de Moisés, y que este tabernáculo, ¿verdad?, tenía que estar dirigido por una tribu que el Señor había escogido, y que estas personas, ¿verdad?, todos los descendientes de esa tribu iban a ser sacerdotes. Por primera vez se utiliza esa palabra sacerdotes en los tiempos de Moisés, y que el sacerdote tenía la función de interceder a favor del pueblo, ¿verdad?, por los pecados del pueblo, tanto por él mismo, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. El sacerdote no estaba para acusar, sino que estaba para defender, para interceder, para suplicar misericordia, ¿verdad?, de parte de Dios sobre el pecado de su pueblo, incluyéndolo a él mismo. Entonces, el sacerdote siempre cobró una gran importancia entre el pueblo, entre la nación de Israel que Dios escogió para que fuera su pueblo, y el Señor mismo. Entonces el sacerdote tenía esa función de interceder constantemente, ¿verdad?, en el tabernáculo, y para ello, ¿verdad?, el Señor no solamente diseñó el lugar, el templo, las actividades que se debían desarrollar, sino que incluyó, ¿verdad?, nuevamente esta expresión, las vestiduras, ¿verdad?, la manera correcta según el Señor, ¿verdad?, cómo los sacerdotes deberían de vestir. Entonces, dentro de esas vestiduras que el sacerdote iba a poseer en el tabernáculo, ¿verdad?, todo eso se mantuvo, ¿verdad?, en ningún momento se eliminó, se mantuvo incluso, ¿verdad?, hasta los tiempos del Señor Jesucristo, hermano, que estaban los sacerdotes ministrando, tenían, ¿verdad?, su ropaje. Aquí en la pantalla usted puede ver, ¿verdad?, una figura típica de lo que
se considera, ¿verdad?, que era el vestuario de los sacerdotes. Hay muchas cosas ahí que él tenía que llevar, ¿verdad? Colores, formas de la tela, texturas, hay muchos detalles. Posteriormente vamos a estar hablando del significado de todo eso. Entonces el sacerdote, a la hora de entrar al tabernáculo y ministrar la presencia de Dios, era indispensable que él tuviera esa vestimenta en ese momento. Si él no la tenía, ¿verdad?, al momento de entrar al tabernáculo, que era como una especie de templo, al entrar al tabernáculo y ministrar al Señor, ¿verdad?, el sacerdote en ese momento corría un gran peligro, y era de que Dios podía, hermanos, disciplinarlo, corregirlo, ¿verdad?, de una manera muy práctica, muy común, y era de que, ¿verdad?, caía fuego del cielo sobre el sacerdote, y que, ¿verdad?, en ese momento el sacerdote, pues, ¿verdad?, era como quien le cae un rayo y pues lo fulmina, lo quema, y el sacerdote moría en ese mismo instante. Entonces, cumplir con las exigencias de Dios de esta manera era bastante riguroso. Es decir, hermanos, Dios, ¿verdad? Y esto es muy humano de parte de nosotros, ¿verdad? Dios establece las cosas como deben de ser, ¿verdad? Y el hombre aquí abajo en la tierra, ¿verdad?, acomoda todo. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece, esto no me parece, esto me parece muy exagerado, esto me parece que va por otro lado. Entonces, ¿verdad?, para evitar ese tipo de manipulación de parte de nosotros, hermanos, Dios tuvo que dejar este tipo de juicios no para el pecador, sino para su propio pueblo. Es decir, hermano, que aquí, ¿verdad?, no estamos hablando de pecadores, de hombres corruptos, hermano, que tenían esa costumbre de ofender, de fallarle al Señor. No, estamos hablando de personas, hermano, que conocían la palabra, que conocían, sentían la presencia de Dios, la veían. Entonces, hermano, ese tipo de apego a la presencia de Él, hermano, en un determinado momento, como humanos, podía, hermano, generar que uno, ¿verdad?, pudiera desviarse de la instrucción específica que el Señor, hermano, había señalado. Entonces, esas situaciones tan pequeñas que, hermano, que uno las podía omitir en cualquier momento, se tenían que cobrar con la vida de uno mismo. Ahora, no sé, hermanos, cómo se sentiría usted si en aquel momento, ¿verdad?, lo llamaran para que usted fuera un sacerdote del Señor. Entonces quizás muchos, ¿verdad?, dirían, no, pues ese tipo de compromiso, y que porque se me olvidó tal cosa, o que yo sentí hacer otra cosa, me caiga un rayo del cielo y me termine, mejor me quedo sentado en la banca, o mejor no entro al tabernáculo. Entonces, pero, hermanos, el detalle de que, hermano, el que el Señor, ¿verdad?, formalizara tan detalladamente, hermanos, como nosotros deberíamos de estar en la presencia de Él, era, hermano, era para resaltar el nivel de santidad que Él maneja. El nivel de santidad, hermano, que Él maneja. Tanto así, hermanos, que el Señor dice que Él es santo multiplicado por 3. Santo, 3 veces santos, ¿verdad? Eso, hermano, señala la altura, hermano, de santidad, hermano, de lo lejos que Él puede estar del pecado, hermano, de la inmundicia, de la iniquidad, y como, hermano, Él no tiene ningún vínculo con las tinieblas, ningún vínculo con las tinieblas. Entonces,
ese tipo de actitud, ¿verdad?, que el Señor señaló en los sacerdotes, hermano, lo puso, ¿sabe dónde? Lo puso en las vestiduras de ellos. De manera, hermano, que cada prenda que nosotros vemos ahí representa aspectos que deberían de estar, hermano, no tanto en lo externo, sino que tenían que formar parte de la vida cotidiana del mismo sacerdote. Vamos a estar hablando de esas cosas, hermano, más adelante. Pero estuvimos mencionando la vez anterior de cómo las vestiduras sacerdotales, hermano, eran sagradas, eran para honra del mismo sacerdote, eran, hermano, para hermosura para él también, era un señalamiento, era un aspecto de consagración, santidad. Ellos eran ungidos y estaban hábiles para poder, hermano, servir, hermano, dentro del tabernáculo. Ahora, eso era lo que era para él el usar este tipo de ropaje, de vestimenta, hermano, dentro de la casa de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vemos esta, ¿cómo le digo? Este tipo de atuendos que ellos manejaban, hermano, no sé si a usted le gustaría venir a la iglesia con este tipo de vestimentas. ¿Se imaginan todos entrando con ese tipo de vestimentas, hermano? ¿Cómo nos veríamos? Bueno, por fin uniformados. ¿Cómo nos veríamos todos con ese tipo quizás sería un poco complicado sentarse, ¿verdad? Un poco complicado aplaudir para los que aplauden, un poco complicado, ¿verdad? Moverse, tocar algún instrumento, ¿verdad? Salir detrás de los niños corriendo que se les salen del aula, hermano, sería un poco complicado, ¿verdad? Pero, hermanos, el punto que el Señor señala, ¿verdad?, que eso era algo honroso. El tener ese tipo de vestiduras, porque, hermano, no solamente era la vestidura, sino que era más que todo, hermano, la dicha de poder, de haber sido llamados para estar delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, hermano, vimos también de cómo también las vestiduras, hermano, las vestiduras que el sacerdote, las vestiduras que Dios le había dado al sacerdote, ¿verdad?, también, y eso no lo podemos ignorar, también, hermano, cubrían, ¿verdad?, o que deberían de, hermano, cubrir la desnudez de él. Hermanos, vimos también cómo el Señor le da el detalle no solamente de lo externo, las vestimentas externas, sino que también el Señor le diseñó al sacerdote, hermano, cómo debían de ser hasta los calzoncillos que usara, ¿verdad? Es decir, hermano, todo lo que él se iba a poner para ministrar en la casa de Dios, hermano, estaba ya dado como una orden para, hermano, el sacerdote en ese momento. Aparte de eso también me gustaría que viéramos, hermano, en el libro Apocalipsis, esta cita no la leímos la vez pasada, que está en Apocalipsis capítulo 1, verso número 6. Usted dirá, bueno, hermano, gracias por la información del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que nos está dando, y pues puede pasar a lo que sigue. Bueno, sí voy a pasar a lo que sigue, pero quiero señalar lo siguiente. El verso número 6 del capítulo 1 del libro Apocalipsis dice lo siguiente, que Dios, hermanos, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. ¿Dónde está su uniforme? Bueno, los pastores no usan ese uniforme, pero usted. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué nosotros no usamos? Le voy a hacer la primera pregunta del día. ¿Por qué nosotros ahora no usamos este tipo de vestimenta? ¿Por qué razones? Bueno, pueden haber muchas, ¿verdad? Pero creo que puede haber una que sobresalga entre todas. Pero, ¿por qué no me menciona qué razones pueden haber para que, hermanos, nosotros hoy en día, como iglesia del Señor, no usemos este atuendo que usaron los sacerdotes? Nosotros ministramos la presencia de Dios, ¿sí o no?
¿Estamos delante de la presencia de Dios, sí o no? ¿Somos sacerdotes, sí o no? Amén. Entonces, ¿por qué no usamos esta ropa? ¿A quién se le metió y se le ocurrió que la iglesia no la use? Porque si no, hermanos, si estamos errados, vamos a tener que buscar una costurera, un sastre, para que nos tome medidas a todos. Y venir el domingo, ¿verdad? Cada uno con su traje. Así es que, si no tiene razón, ¿por qué no la usamos? Le vamos a tomar la medida al finalizar el servicio. ¿Por qué nosotros hoy en día como iglesia, hermanos, no utilizamos este atuendo? A pesar, ¿verdad? A pesar de que somos sacerdotes igual que ellos. Ahora, antes de que usted me responda, ¿verdad? Uno por uno, por favor. Antes que usted me responda, si ponemos un sacerdote de estos y nos ponemos nosotros a la par, ¿verdad? ¿Se atrevería usted a decirle, bueno, yo soy sacerdote igual que tú? ¿Se atrevería usted a decirle eso a él? Dicen que no. Entonces el Señor nos está mintiendo en el verso 6. Entonces aquí hay mentiras de parte de Dios. ¿Qué dicen? ¿Les atrevería usted a decirle a él, verdad? Tú y yo, los dos somos sacerdotes de Dios. Le estoy viendo los rostros como si están dudando o no. ¿Por qué? ¿Sí? Ok. Ok, muy bien. Ella menciona, ¿verdad? Que una de las razones puede ser el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, el Señor murió en la cruz del Calvario y nos dijo allá, de aquí para adelante, se quitan el traje. Murió, es correcto. Por el sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Es algo, pero ¿qué más hay que agregarle? Ese es un buen inicio. A partir de ahí, a partir del sacrificio de Jesús, hermano, en adelante hay más que podemos mencionar. Cualquier cosa que nosotros digamos, hay que comenzar a partir de ahí, del sacrificio de Jesús. Si Jesús, hermano, no hubiera muerto en la cruz del Calvario, deberíamos a estas alturas andar con el ropaje. ¿Lo cree? Sí. Bueno, sí, lo más seguro es que sí. Ahora, pero como Él murió, ¿verdad? ¿En qué momento Él nos dijo que nos quitáramos el ropaje? Si es que Él dijo, no usen ya más esa ropa. Sí. Bueno, hay que ver en qué manera. Sí. Sí, tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? A través del sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Pero ¿qué del ropaje externo, verdad? Ahora, ¿qué diferencia nos da la gracia? Ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Porque vino Cristo, murió en la cruz del Calvario y ahora estamos bajo la gracia. Entonces, ¿por qué la gracia nos quitó? Entonces, ¿la gracia nos quitó la vestimenta? ¿Cuál es el nuevo pacto? No habla de vestidos. No habla de vestidos. Hay un mensaje que yo traigo sobre el nuevo pacto. Pero no, el nuevo pacto no incluye, no especifica. El nuevo pacto consta de dos cosas, pero en ningún momento incluye o menciona las vestiduras externas del sacerdote. Para tener un poquito de claridad, la vez pasada yo le dije, váyanse a leer ¿qué libro? Hebreos. ¿Lo leyeron? Me parece que no. Tienen que leerlo, porque Hebreos habla de la transición, ¿verdad? De la ley, parte de la transición de la ley al ¿qué?
al periodo del Nuevo Testamento, al periodo de la gracia dada por el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, sigamos pensando, ¿verdad? Sigamos dando razones. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya no usamos, hermano, las vestimentas sacerdotales, como el caso que usted mira en la fotografía. Somos sacerdotes, pero ya dijimos que si vemos a un sacerdote del Antiguo Testamento por acá, le dijimos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Qué bonito su traje. Pero fíjese que usted y yo, los dos somos sacerdotes del Señor. Bueno, también nosotros ahora tenemos lugar para entrar al lugar santísimo. Somos sacerdotes. El sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo. Ellos y nosotros también, los dos juntos, entramos al lugar santísimo, ¿verdad? No hay diferencia. Pero el ropaje, ¿por qué ahora no lo usamos? Para darle una pista, ¿verdad? No, mejor no se las doy. Mejor sigan pensando. Si se la daba, pues prácticamente le daba la respuesta. Ahora, ella anda muy cerquita. Casi la tocaba la respuesta y quitó la mano. Bueno, está interesado en la respuesta. Lo que ella mencionó fue verdad que realmente el Señor, verdad, estaba interesado en un principio, verdad, en que ellos anduvieran el ropaje, pero ahora que estamos en Cristo, verdad, como que el Señor desea que haya algo adicional aparte del ropaje. Como le digo, casi pone la mano, pero la quitó. ¿Qué otra cosa pudiéramos agregarle? Ya andan cerca, ya andan muy cerca. ¿Cuál? Le voy a hacer la pregunta, una pregunta que es, si usted la contesta, es pregunta clave. ¿Cuál era la razón de la ley? Tengo por ahí unos mensajes también que vienen en camino. ¿Cómo? No, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿La ley en qué consistía? Sí, la ley señalaba el pecado, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Perdón? Sí, la ley señalaba, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Y obviamente, pues, al hombre como pecador. Pero, hermanos, la ley en sí, hermanos, ¿en qué consistía? Como le digo, estas respuestas están en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Perdón, Hebreos, sí, perdón. El libro de los Hebreos. Ahí está todas estas respuestas. Ahí le explica mucho de los sacerdotes. Le explica otras cosas. No se las menciono porque si se las digo, ¿verdad? Ya le dije la respuesta. Pero, hermanos, si es un poco difícil por ahí, sigamos donde habíamos iniciado. ¿Por qué no podemos usar nosotros ahora el ropaje de los sacerdotes? ¿Sí? Sí, tenemos libertad, pero esa libertad quiere decir entonces que nos quitamos el ropaje y lo tiramos por allá. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el ropaje de este sacerdote, verdad, que ellos lo usaron? Porque ahora nosotros que somos sacerdotes, después de que el Señor murió, ya no podemos utilizarlo. Bueno, somos gentiles, obviamente, ¿verdad? Pero en el caso aquí, cuando el Señor menciona verso 6, no habla de la gentilidad. Habla, ¿verdad? Nos pone el título, hermanos, como lo eran ellos, sacerdotes de Dios, y nos dice a nosotros, sacerdotes de Dios.
Vamos a ver qué dice por ahí el hermano. Fíjese que estaba bien si no me hubiera mencionado Melquisedec. Andaba cerquita también. Andaba más cerquita que ella. Andaba más cerquita que ella. No me menciones Melquisedec, porque entonces, ¿verdad? No me lo mencione. Ahora, fíjese que el sacerdote se escogía, ¿verdad? En realidad no era seleccionado, a ver, tú, sino que, hermano, era la tribu, ¿verdad? El primer sacerdote, ¿quién fue? Aarón, ¿verdad? Cuando Aarón murió, y lo leíamos ahí en los versículos, ¿quién fue el siguiente? ¿Qué pasó? Hay que leer, hay que ver los mensajes, hermano. Yo para predicar ahora tuve que oírme y verme qué fue lo que prediqué el miércoles pasado. Y yo me gocé. Y dije, qué buen mensaje. ¿Quién es que predica ahí? Entonces usted tiene que ver la predicación, ¿verdad? Y decir, bueno, hoy van a hablar y van a seguir hablando de esto. Entonces, ¿quién fue el siguiente sacerdote después de Aarón? Dicen que lo tienen en la punta de la lengua. Vamos, láncelo. Deme el otro. ¿Cómo? El hijo de Aarón, ¿verdad? ¿Cómo se llamó? ¿Eleazar? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, si está ahí, lo damos por válido. Muy bien. Si no está, pues, ¿verdad? Fue el hijo. Ahora, cuando el hijo de Aarón murió, ¿quién era el siguiente sacerdote? El hijo es decir, el nieto de Aarón. Entonces Dios había estipulado que el sacerdocio fuera en esa dirección, ¿verdad? Nadie puede decir, hey, quítelo, póngame a mí. No, tenía que ir en esa descendencia, ¿verdad? El primer hijo del que estaba como sacerdote, ese era el siguiente, y ahí iba rodando el sacerdocio. Entonces, ¿verdad? En esa forma se escogía. Ahora, hermano, ¿por qué razón? No, nosotros siendo sacerdotes igual que ellos, no nos ponemos esa vestimenta? Porque cualquiera de nosotros puede decir, Dios mío, pero si somos sacerdotes de Dios. Pero aquí en los primeros libros de la Biblia, el sacerdote tenía que usar esto. Y estamos errados. Y de repente aparece con un atuendo ahí. Y aparece caminando y le dice, quítense todos, que aquí viene el verdadero sacerdote de Dios. Y entonces usted lo mira y dice, oh, mire, gracias por llevarnos a la luz. Pues sí, le vamos a aceptar su uniforme. ¿Por qué ahora nosotros no nos podemos poner ese uniforme? Digámoslo así, ¿verdad? Esa vestimenta sacerdotal de la que está aquí en la fotografía. Por eso que yo les pregunto, ¿verdad? ¿En qué consistía la ley? ¿Verdad? Porque según la respuesta en qué consistía la ley, ¿verdad? Eso también, hermano, señala por qué razón ellos usaban una vestimenta y ahora nosotros ya no tenemos esta vestimenta física, ¿verdad? Ahora cuando estamos en el templo o cuando estamos ministrando al Señor. Tiene que ver mucho con la ley. La razón tiene que ver mucho con la ley. Diga. Yo sé que usted lo sabe. Sí. Ahora, una buena pregunta sería, ¿cuál es la imperfección de la ley?
Nadie la podía cumplir y la ley no podía salvar a nadie. Mas sin embargo, hay por ahí un texto. Bueno, no era ese. Hay por ahí un texto, pero no lo quiero meter porque nos vamos a salir un poquito más. Pero lo que han dicho sí es cierto, ¿verdad? Es cierto. La ley era imperfecta, no nos podía salvar, nadie la podía cumplir, ¿verdad? Pero nos vamos un poquito por ahí. Pero es una buena sugerencia. Pero aún así, ¿verdad? ¿Por qué razón no nos podemos poner nosotros esas vestimentas hoy en día? Porque no es ley, ¿verdad? Pero sí, pero tenemos un sumo sacerdote, pero nosotros somos sacerdotes también. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos poner, ¿verdad? Nosotros ministramos al Señor, ministramos en un templo, ¿verdad? Entramos al lugar santísimo, en este caso no físico, pero hermano, sí espiritual, entramos a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos poner esa vestimenta? Ustedes han visto, hay iglesias que tienen estas vestimentas, ¿verdad? Las tienen, las utilizan. Entonces, ¿por qué nosotros no las podemos utilizar? Alguien dirá, a mí no me gusta. Bueno, esa no es razón válida. Tiene que haber algo bíblico que diga, ajá, aquí está, no se puede utilizar. ¿Por qué razón? ¿La dejamos de tarea? No, hay que sacarlo este día. Vamos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el Espíritu Santo. Porque la ley ¿Se acuerdan, por ejemplo, verdad? Les voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos en el campamento y que pasó el hermano Cecilio, y que lo único que me faltó fue que el hermano le diéramos fuego. Estaba la leña, estaban las piedras. ¿Por qué no lo hicimos? Según la ley, ¿verdad? Tenía que hacerse el sacrificio. Ahora, en este caso no era una persona, tenía que ser un animal. Él estaba representando a un animal. Pero hoy en día no podemos hacer un sacrificio, ¿verdad?, de un animal. ¿Por qué razón? Porque ya el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la ley en el pasado dejó que se ocuparan los animales? Vamos. Bueno, sí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, es cierto, pero en este caso no tiene nada que ver. Pero es un ejemplo, lo que le estoy poniendo, lo que hicimos en el campamento, es un ejemplo. La ley permitía, hermano, la ley permitía, ¿verdad?, que se hiciera el sacrificio del animal, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo vamos a decir así. Le voy a hacer una pregunta, y aquí sí me van a responder rapidísimo. Hermano, el sacrificio que se hacía del animal con el tiempo de la ley, hermanos, nos limpiaba del pecado. Ok, bueno, voy a mencionar todo lo que han dicho. Dicen que solamente era por un año, otros dicen que sí, otros dicen que no, otro dijo que era simbólico. ¿Alguien más quiere opinar? Tenemos ya 4. Bueno, de todas esas, ¿mencionó otra? No la escuché. Fíjese, de esas 4, ¿verdad? Hay una que no mencionaron. Le voy a dar otra oportunidad, menciónela. De esas 4 voy a agarrar una. Pero hay otra que hace falta. ¿Cuál es? El sacrificio, hermano, del animal
qué acción tenía, ¿verdad?, sobre el pecado. No me repitan las 4 que ya dijeron. Menciónenme otra. ¿Qué acción tenía el sacrificio del animal sobre el pecado? Sobre el pecado. Sobre el pecado. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Se usaba esa. ¿Cómo? No. Por eso le digo, si hubieran leído Hebreos, ya rato lo hubiéramos resuelto. ¿Qué hace falta? ¿Qué hacía, hermano? El sacrificio del animal sobre el pecado. ¿Cuál era la acción? Dijeron que no, ¿verdad? Así que no me repita esa. Otros dijeron que sí. Otros dijeron que era simbólico. Otros dijeron, ¿cuál era la otra? ¿Se me olvidó? ¿Cuál era? Bueno, les voy a decir lo siguiente. ¿Se dan por vencido? No, o sí. Hermano, el sacrificio del pecado, del animal sobre el pecado, hermano, hacía lo siguiente. Lo cubría. ¿Dónde está? Aquí está. Lo cubría. No lo borraba, no lo limpiaba. No salía justificado la persona. Ahora, salía simplemente, se tapaba. Ahora, ¿por qué Dios lo diseñó así? Ajá, ahí está. La ley, aquí está la respuesta. La ley, hermanos, era una trompeta que anunciaba con todos los ritos, con todas las vestimentas, con todo lo que se hacía, hermano, en el tabernáculo, hermano, anunciaba como una trompeta lo que vendría en el futuro, para ellos, en el futuro, a través de la persona de Jesucristo. No más. Entonces, ¿verdad? Todos hermanos, estaban bajo la ley y estaban imperfectos. La ley no podía, hermano, el mandamiento de la ley no podía limpiarlos del pecado. Entonces, era un acto simbólico, donde, hermanos, representaba lo que iba a venir en el futuro, donde el verdadero Cordero iba a ser inmolado y que ese sí iba a limpiar toda la inmundicia del pecado. Entonces, hermano, porque ahora nosotros, ¿verdad?, no nos ponemos la vestimenta sacerdotal que está en la fotografía. Bueno, dicen porque hemos sido limpiados, porque no es necesario, porque Jesucristo ya murió. Bueno, yo creo que cuando veamos, hermanos, del porqué de cada vestimenta, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en realidad, fíjense, en realidad, cada razón, hermanos, de por qué, cada significado de cada prenda, hermanos, debemos de, hermanos, cargarla, ¿verdad? No dentro, no en el ropaje externo. Ahora tiene que estar dentro. Tiene que formar parte de nuestra vida. Tiene que formar parte de nuestra vida. Ahora, Dios quería, hermanos, que a través de las vestimentas, el sacerdote entendiera que, hermanos, que para Dios, un ejemplo, hay una prenda por ahí que significa santidad. Entonces, cuando el sacerdote se ponía esa prenda, tenía que entender, hermanos, en su conciencia, en su vida, en su mente, en su alma, de que estar delante de la presencia de Dios era indispensable que hubiera santidad en él. Ahora, ¿qué es santidad? Irse a vivir allá a las montañas con un gorro negro, café, meterse a las cuevas y no hablarle a nadie, solamente comer, dormir y morirse. ¿Es esa santidad?
¿cuál es la santidad que Dios quiere? Apartarse del pecado. Apartarse del pecado. Usted puede ponerse cualquier ropa, apartarse del pecado. Usted puede caminar por cualquier calle, apartarse del pecado. Esa es la santidad para el Señor. Entonces, hermano, un ejemplo, esa santidad, hermanos. Ahora nosotros somos sacerdotes de Dios. Ahora, yo entiendo que debe de haber santidad. Entonces no tengo que ponerme la prenda de santidad, sino que simplemente, hermanos, lo aplico a mi corazón y lo hago parte de mi vida. Que la santidad es indispensable como creyente, no solamente para estar delante de la presencia de Él, también para ministrar. Amén. Ahora bien, este fue todo el gran lío que hubo, porque leíamos que Dios nos ha hecho sacerdotes también a nosotros. Bien, sigamos, hermanos, sigamos. Ahora bien, hablamos de las vestiduras, ¿verdad?, sacerdotales del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, las vestiduras sacerdotales las conservaron hasta el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todas las vestiduras que el Señor habló, hermanos, se estuvieron manteniendo, ¿verdad? Y el Señor, fíjese, no vuelve a hablar más de vestiduras hasta que entonces, hermano, aparece el periodo de la gracia. Y ahora, ¿verdad?, ya hablamos de las vestiduras del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de las vestiduras del Nuevo Testamento. Amén. Bien, vamos a leer, hermanos, para comenzar. Lo voy a llevar así bien despacito, para después darles el antídoto. Proverbios capítulo 7. Vamos a irnos a Proverbios capítulo número 7. Y vamos a hablar de las vestiduras del cristiano. Proverbios capítulo 7, verso número 10. Ahora, aquí el libro de Proverbios en este capítulo está hablando, hermanos, de un caso donde la mujer ramera, la prostituta, hermanos, usa de su sagacidad para poder conseguir al hombre. Entonces, simplemente quiero tomar un caso, un ejemplo relacionado con la vestimenta, y por esa razón voy a leer el verso número 10, que dice de la manera siguiente: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Hasta ahí. Bien, ¿cómo nosotros identificamos a una mujer prostituta? ¿Cómo la identificamos? ¿Qué señales hay visibles, fáciles, prácticas, comunes para identificar es una ramera? ¿Cuál sería? La manera de vestir, exactamente. Es lo que dice acá. Dice que le salió una mujer, ¿verdad? Bueno, pudo decir cualquier mujer. La mamá, la profesora, la trabajadora, etc. Cualquier mujer. Pero dice que la mujer tenía vestiduras como las que usan las rameras. Entonces, él señala a la mujer, ¿verdad? ¿Como qué? Como una. ¿Por qué? Por las vestimentas. Por las vestimentas. Entonces, las vestimentas, hermano, quiero llegar a esto lo siguiente: por la forma de vestir, nosotros, hermano, damos a conocer quiénes somos. Sí. Ahora, usted pone a una mujer con la vestimenta de ramera, usted va a decir, es esto y esto. Usted pone a un sacerdote, como lo habíamos visto, ¿verdad?, la fotografía, y lo ve, es, y ahí dice usted, es esto y esto. Entonces, la forma de vestir, ¿verdad? Señala rápidamente, ¿verdad? Y le dice a usted, soy tal cosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? La vestimenta señala. Ahora, sigamos, hermano, leyendo. Vamos a leernos, vamos a la siguiente cita. Voy despacito y voy poniendo las citas, hermano, de una forma ordenada. Segunda de Pedro, vámonos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro,
capítulo 2. Segunda de Pedro. Pedro está, hermanos, allá al final, muy cerca de Apocalipsis. Por ahí están las epístolas, hermano, del apóstol Pedro. Pedro. ¿Dónde está Pedro? Por aquí está, ya lo encontré. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso número 14, ¿qué dice? Bien, hermano, aquí está hablando Pedro de una de las actitudes, hermano, que traen a mención sobre la gente, ¿verdad?, que está, hermanos, en una posición de pecado, diría yo, muy alta, muy grave, hermanos, muy hundido. Y dice lo siguiente, capítulo 2, verso 14, segunda de Pedro, dice: tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. Ahora, ¿qué impresión le da a usted, verdad, de decirle a alguien: esos ojos que tenés todos solo son de adulterio? O sea, ¿qué se imagina usted de esa persona? Si usted reprende a alguien así, tus ojos, Leo, solo van detrás de adulterio, ¿por qué usted le diría eso a esa persona? No, ¿por qué le diría a usted a esa persona? O sea, si usted le dice a esa persona: tus ojos, ¿verdad? Si usted se lo dice, es por una razón. Ahora, ¿qué razones, fíjese, qué razones pueden motivarlo a usted para que usted reprenda, exhorte a una persona y le diga: sus ojos están llenos de adulterio? ¿Por lo que ve? Porque hay una actitud en la persona de codicia hacia ¿qué? Hacia otra persona, ¿verdad? Por lo que está viendo, por la malicia que hay. ¿Qué más? Aquí se asustaron cuando les dije. Porque los ve, hermanos, hundidos en el pecado. Los ve en un camino de perdición. Los ve, hermano, que están cada vez, hermano, ofendiendo la palabra. Es decir, hermano, uno los mira completamente perdidos en esa área, en la área sexual. Y entonces uno le dice: ese hombre, esa mujer está hundida en el pecado y tiene sus ojos solamente inclinados hacia el adulterio. Entonces, cuando usted mira la acción de la persona, usted puede exhortar a la persona de esa manera. Ahora, si tiene miedo, pues allá es cosa suya, ¿verdad? Pero esa es la actitud correcta. Usted lo mira, usted lo exhorta. ¿Por qué? Aquí está la palabra, aquí dice: tienen los ojos. Ahora, Pedro, cuando dijo, ¿verdad?, esos tienen los ojos llenos de adulterio, ¿qué estaba diciendo Pedro? O sea, Pedro estaba viendo que esas personas o ese grupo o ese tipo de actitud en las personas estaba, hermano, fomentando, inclinado ¿a qué? A la perdición sexual. Entonces Pedro, ¿verdad?, habla y lo señala y le dice: ellos tienen, ¿verdad?, sus ojos inclinados al adulterio. Dice: ¿qué más? No se sacian de pecar. ¿Qué más? Seducen. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la seducción? ¿En qué momento fue que hablamos? De Balaam. ¿De quién más? De Jezabel, ¿verdad? Aquella mujer. Estamos resucitando otra vez esa mujer, hija del diablo, man. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, dice, y tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Y qué más? Son hijos de maldición. Entonces, hermano, es decir, una persona, ¿verdad?, que en este caso, que es ramera, voy a poner ese ejemplo, o un hombre, hermano, que está inclinado a esa área, hermano, este versículo 14, ¿se le aplicará sí o no? Sí, se le aplica inmediatamente. Ahora, si tiene miedo y le quiere ponerlo más suavecito, allá usted, ¿verdad? Pero se le aplica literalmente, como está la palabra, sin miedo, sin reproche, ¿verdad? Sin andar, hermano, midiendo, hay que ponerlo suavecito. No,
es pecado, ¿verdad? Y anda tras el adulterio, entonces no se cansa, está completamente infectado, es un alma insaciable, quiere más, quiere más, quiere más, no haya cómo detenerse, es un hombre o mujer que está bajo la maldición ¿de qué? Del pecado, bajo la palabra de Dios. Punto. ¿Cuál es el remedio? Que se rinda al Señor para que lo pueda limpiar. Muy bien, entonces verso 14 dice eso. Ahora vámonos a Judas. Judas está, hermanos, más adelante de Pedrito. Después de Pedro está Juan. Juan y Pedro fueron buenos, hermanos, discípulos del Señor. Después de Juan aparece Judas. Vamos a ver Judas 1:23. En realidad solamente tiene 25 versículos y vamos a ver el verso número 23. Ahora, vea lo que estamos hablando, ¿verdad? La gravedad del pecado. Ahora, veamos lo que dice el 23. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún, dice, aborreciendo aún, ¿qué cosa? Ajá. Para el Señor, bueno, está en su palabra. Para el Señor, hermano, aún la ropa de este tipo de personas, dice, no lo toque. No lo toque. Aborrézcalo. No. Quite la mano, no lo toque. Déjelo ahí. De este tipo de personas, hermano, que están infectadas de adulterio, que constantemente están en el pecado, que están desviados en el área sexual, dice el Señor en su palabra, hermano, aborrézcanlo, incluso hasta la ropa. Quítense, apártense. Ahora, vamos a leer el mensaje, sí. Vamos a predicar la palabra, sí, ¿verdad? Pero no vamos a participar y no vamos a tampoco, hermano, a consentir el pecado. No se puede. El Señor está, hermano, señalado en su palabra, aborrezca incluso, ¿verdad? Incluso dice, aborrézcalo, hermano, la ropa contaminada con su carne, con las vestimentas. Ahora, para el Señor, hermanos, las vestimentas, ya sean de los justos o del pecador, es importante. Es importante. Ahora, hermano, ¿quién se recuerda, verdad, en el libro de los hechos de los apóstoles? ¿Quién se recuerda, hermano, qué ocurría con los paños de un personaje? ¿Quién se recuerda? En realidad hay dos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay dos personajes. Uno, se lo voy a hacer más fácil. Uno, hermano, dice la Biblia que cuando pasaba sobre los enfermos, ay, gloria a Dios, pasaba sobre los enfermos, dice que aunque sea la sombra, los sanaba. ¿Lo han leído? Bueno, ya vamos a hacer una fila aquí para los enfermos. Voy a poner mi sombra. Y habla de otro, que eran los paños. Pablo, muy bien. Dice que los paños de Pablo, hermanos, el sudario, hermano, lo estaba predicando la palabra, sudaba. Y el paño, hermano, lo ponían sobre los endemoniados, sobre los enfermos, y eso eran sanados y libertados. Ahora, era una prenda, hermano, usted ve el pañuelo. No, esta es una parte de la prenda que yo traje para este día. Las prendas de los justos tenían reacción inmediata sobre la fuerza de las tinieblas. Ahora, hermano, el caso de las prendas aquí del pecador, en el verso número 3, Dios está marcando un señalamiento. No lo toquen, no. Háganse a un lado. No tengan ningún vínculo, ninguna comunión, ninguna relación con esa prenda. Ahora, las prendas para el Señor son muy importantes. Las prendas, hermano, también definen el tipo de persona que es. Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Porque aquí viene otra cosa un poquito más complicada. Entonces, esto que está más fácil, que necesito que usted, ¿verdad?, esté seguro para poder
allá, cuando le menciona otro versículo más complicado, es decir, bueno, aquí como que ya no me gusta, no, ¿verdad? Estemos seguros ahorita. Vamos al siguiente. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio está allá, hermano, uno de los 5 libros, primeros 5 libros de la palabra de Dios que se le atribuye, hermano, al escritor de Moisés, Deuteronomio. Vamos a ver, por aquí lo tenía. Deuteronomio capítulo 22, verso número 5. Ahora regresamos a la parte complicada del estudio, de este tipo de estudio. Hermano, volvemos a tocar la vestimenta otra vez. Dice Deuteronomio capítulo 22, verso número 5. Dice la manera siguiente: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Para los preguntones. Dice, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que haga esta cosa. Ni el hombre puede ponerse prendas de mujer para vestir, ni la mujer puede poner prendas de hombre para vestir. ¿Sí? Ahora, ¿en qué aspecto hermanos, en nosotros como iglesia de Dios, en qué aspecto hemos caído con este verso? ¿En qué aspecto nosotros estamos, hermanos? ¿O estamos bien? Si estamos bien, pues yo sigo el siguiente. ¿Estamos bien o estamos mal aquí? ¿Qué piensa usted, hermanitos? Una mujer respondió y dijo, estamos mal. ¿Qué pasó con los hombres? ¿Todo azul? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Ahora, ¿por qué el hombre no puede vestir? Bueno, para Dios es abominación, pero ¿qué hay de diferencia entre el hombre y la mujer? Bueno, no homo, quítele el homo y quedémonos con el sexo. Es por la sexo, porque hay diferencia de sexo, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? El hombre y la mujer tienen cuerpos diferentes. La forma del cuerpo de la mujer es diferente a la forma del cuerpo del hombre. Ahora, ¿cuál de los dos es más atractivo? ¿Le atraen a usted ver las piernas secas, peludas, puro hueso? No lo digo por mí. Ahora, es una parte cómica, ¿no? Pero no hay ningún atractivo en eso. Yo no sé cómo es que las esposas se enamoraron de uno. ¿Será porque siempre usaban pantalones? Ahora, en el caso de la mujer sí, ¿verdad? Hay atracción que en el caso del cuerpo del hombre no lo hay. Entonces, aquí en este juego de la vestimenta, ¿verdad? Voy a aclarar, no tengo nada contra la mujer, pero por tener el cuerpo que tiene, ¿verdad? Ser más atractivo que el hombre, hermanos, hay bastantes señalamientos hacia el cuerpo de la mujer. Ahora, quiero aclarar, ¿verdad? No estoy en contra de la mujer por ser mujer, sino, hermano, por, ¿verdad? Respetando esa parte. Y los hombres estamos más libres, más sueltos por esa parte, por ese lado. Pero en cambio la mujer tiene más restricciones. Ya le voy a explicar por qué razón, ¿verdad? Ya le voy a explicar por qué razón. Pero una de las razones principales es por la atracción que hay en su cuerpo. Ahora, fíjese, ha sucedido algo, está sucediendo un fenómeno muy interesante. Y es de que, hermanos, muchas mujeres,
en este país, muchas mujeres, hermanos, se están saliendo de las iglesias y se están metiendo a la línea musulmana. ¿Usted sabe cómo se viste la mujer musulmana? Ahora, ¿qué es lo que, hermanos, qué es lo único que se mira? Si es que se ve, si es que lo alcanza a ver. Por suerte le logrará ver los ojos, por suerte, porque ni eso se le mira. Ahora, ¿por qué la mujer de las iglesias están sintiendo, hermano, que para poder, verdad, tener un círculo, verdad, que fomente la espiritualidad hacia Dios, están saliéndose de las filas cristianas y se están metiendo a ser musulmanas? ¿Por qué? Porque la razón principal es, hermano, que dentro de las iglesias, ¿verdad?, las iglesias cristianas, no hay hoy en día, ¿verdad?, una definición, ¿verdad?, en la forma correcta de vestir. Y por eso, hermano, ven que hay una igualdad entre el mundo, ¿verdad? Me refiero a la vida mundana con la vida cristiana. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, aquí ha pasado cuando vienen mujeres por primera vez a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se visten? Lo digo con respeto si le pasó a usted. Eso es lo normal en el mundo, ¿verdad? Le dice, mira, vamos a una reunión donde va a estar el alcalde, o va a estar fulano, o va a haber una cena de gala, o va a haber un cuarto como de un auditorio como el de un hotel, o etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hermano, se viste la mujer, ¿verdad?, de una manera que quiere llamar la atención, ¿sí o no? Entonces, cuando viene a la iglesia por primera vez, ¿cómo viene vestida? Igual. Viene de minifalda. Viene, como dijeron, la vez pasada dijo ahí una hermana, se ve todo. No vino hoy. ¿Por qué? Porque eso es lo normal en el mundo. Ahora, ¿qué diferencia hay en la iglesia, verdad? Uno dice, a la iglesia, delante de Dios, uy, así no puedo vestir. Entonces, no. Bien tranquila. Yo la veo que andan tranquila. Y vuelven a venir y vuelven a repetir el ropaje. Es decir, no hay ninguna diferencia. Entonces, las mujeres están viendo, ¿verdad?, que la iglesia está, como dijo la hermana, está mal. Entonces, esto no me fomenta a mí, dice la mujer, no me fomenta a mí, ¿verdad?, tener una vida casta, vestir correctamente para que me ayude en lo espiritual a tener comunión con Dios. Entonces dice, no, pues mejor me salgo, ¿verdad?, y me pongo aquel ropaje porque así me voy a sentir mejor. Entonces, la iglesia, hermanos, de verdad que está mal. Está bien mal. Ahora, en el verso que nosotros estamos leyendo acá, hermanos, no puede la mujer vestir ropa de hombre. Por ejemplo, hermanos, nosotros, ¿cómo usamos la ropa? ¿Verdad? La usamos, ¿cómo usamos los hombres la ropa? Floja, apretada, ¿verdad? Ahora, ¿la mujer puede vestir de esa manera? Si la mujer viste la ropa como nosotros la usamos, ¿qué va a pasar en el cuerpo de ellas? ¿Cómo? Se va a ver puro hombre. Hermano diácono, no, perdón, era diaconisa. ¿Qué va a pasar con el cuerpo de la mujer? Se va a ver feo, dijeron atrás. ¿Será? ¿Cómo se va a ver? Ahora, déjeme terminar, que me responda y me pregunta, ¿cómo se vería? Si la mujer se pone, le vamos a decir a las hermanas que se pongan los pantalones de sus esposos, ¿cómo se verían? No me quedan, dice. ¿Cómo se vería? ¿Cómo? Ahí está, muy bien, gracias, hermano. Se vería la silueta del cuerpo de la mujer dibujada en el pantalón, en la ropa del hombre. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas
que la mujer tiene que cuidar es eso. ¿Por qué usan faldas de la cintura para abajo? ¿Se ha fijado usted que después de la cintura hay un bordecito por acá? Entonces la tela comienza el bordecito y de ahí para allá borra si hay más bordes. Y ahí desapareció todo. Pero si está con un pantalón, ¿verdad? Ahí no se borra nada. Ahí sale la luz. La diferencia entre la ropa del hombre y la ropa de la mujer. Ahora bien, son, hermanos, situaciones que dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Tengo que terminar. ¿Por qué es importante? Lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. ¿Me puede hacer la pregunta? Ahora bien, el tipo de ropaje, sí. Digamos que yo estaba pensando en eso también. Digamos que el pantalón apareció en este tiempo y digamos que no estaba en este tiempo. Ahora bien, pero hermanos, la mujer, ¿verdad? La mujer lo que menos debe de dar a conocer es su cuerpo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, volvamos al ejemplo con el texto que yo comencé. Uno ve a la mujer ramera. ¿Y cómo se viste la mujer ramera? Atractiva, impresionante. ¿Con qué cosa va a impresionar? Con su cuerpo. Haciendo ver las partes de su cuerpo. Entonces, la mujer, ¿verdad? En este caso, la cristiana, lo que tiene que tapar y borrar, ¿verdad? Es eso. Si no lo hace, ¿verdad? Está entonces entrando en un atractivo. Está entrando en qué otra cosa leíamos, creo que fue en Judas, en Pedro. ¿Qué otra cosa está entrando? Está entrando en una atracción. Está entrando en una actitud de seducir. ¿A cuántas mujeres les gusta seducir a los hombres aquí? Tienen, ¿verdad? Esa área tiene que estar para el esposo. No tiene que estar para todos los hombres. ¿A cuántas mujeres les gusta, verdad? Ser ¿qué cosa? La atracción, o ser el jabón donde todos los hombres se resbalen. No sé, las mujeres tienen ahí algún ¿quién me ayuda? ¿Qué mujer me ayuda? Ayúdeme, no las voy a delatar, ¿verdad? Solamente ayúdeme. Bien, eso es, hermano. O sea, si uno ve a una mujer así, dice, esta mujer, una ramera. ¿Por qué? Por la forma de vestir. Ahora, ¿la cristiana se puede vestir como ramera? Aquí lo que importa es el corazón. Sí, ¿cómo no? A ver si el sacerdote podía decir así: que desnudez ni que nada, soy hombre, soy macho, yo voy a subir al altar con gradas. No, estaba en la palabra de Dios, no lo podía hacer. Ahora, hermano, la mujer tiene que cuidar esa área en la iglesia, ¿verdad? Y digamos, no en la iglesia, ahora que es creyente, ahora que es cristiana. Si hay alguna cristiana por ahí que tiene la ropa que usaba cuando andaba en el mundo, ¿cuántas hermanas tienen todavía esa ropa? Bueno, hay que hacer algo. Hay que pedirle al Señor. No le voy a imponer, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor que haga una obra especial en el corazón. Porque a las hermanas que han entrado en esta iglesia, ¿verdad?
casi todas entran así. Y a ninguna hasta el momento le hemos dicho: no vuelva a entrar a la iglesia con esa ropa, que es abominación al Señor. Ah, no. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que haya un cambio a través de qué? Del Espíritu Santo y la exposición de la palabra del Señor. Las dos cosas trabajan, hermano, unidas y toman tiempo en el corazón de la mujer. Ya vamos a hablar más adelante de los hombres. Toma tiempo en el corazón de la mujer para que comience a producirse ese cambio. Ahora, hay mujeres, hermano, que cuando se convierten al Señor se quitan todo eso, hermano, así. Y uno de repente las mira, pero parecía que es un espanto. No se pintó la falda. Y niña, ¿qué le pasó? Y viene y le dice, casi llorando, es que le entregué mi corazón a Cristo. Parece una vieja, dice. Bueno, ya vamos a hablar de las viejas. Fíjese. Pero, hermano, eso es cuando hay un cambio radical en el corazón de la mujer. Hablando de la mujer, con el corazón de la mujer. Pero, hermano, cuando no hay un cambio radical en el corazón de la mujer, entonces la vestimenta de la mujer se limita a lo que la congregación establece, a lo que la misión establece, a lo que el pastor, hermano, pone en el reglamento para la iglesia. Entonces la mujer se sujeta y se viste y se tiene que... ¿Y por qué? Y niña, ¿y por qué te vestías así? Es que ahora estoy en la iglesia y el pastor nos ha dicho: ay, te metiste a eso, qué vida tan aburrida, divertite, mira, ve. No, déjame, voy para el culto. Y ahí vienen todas tristosas para el culto, cuando debería haber un gozo. Ahora, hermano, no ha habido un cambio radical en el corazón de la persona, pero la iglesia le impone. Ahora, gracias a Dios no hemos impuesto a nadie nada. Lo vamos a poner y a partir de mañana. Ahora, no le imponemos. Ahora, ¿por qué razón? Esperamos que el Espíritu Santo y la exposición de la palabra de Dios haga el cambio en la persona. Ahora, ese tipo de personas es increíble. Yo termino en este mismo segundo. Es increíble, hermano, que ese tipo de personas pueden estar por años, por décadas, por, hermano, 10, 15, hermano, 20 años en la iglesia y nunca usted la va a ver, hermano, con una vestimenta como la del mundo. Nunca. Y uno dice: wow, qué mujer, qué modelo, que no sé qué. Mire, nomás la hermanita se sale de la iglesia, le da vuelta a todo, hermanos. Se pone los tacones, se sube la falda, se pinta, se pone un copete por acá y anda así como la pava. Con esta vieja que la rebusca. Y que no era creyente, y que no era cristiana. Es que se salió de la iglesia, se pasó a otra. Entonces el cambio no estaba en el corazón, estaba en lo externo. Y como que la palabra y el Espíritu Santo no le redarguyó y no trabajó, sino que más que todo fue la imposición para poder pertenecer a la iglesia, al nombre de la iglesia y toda esa cosa. Entonces, hermanos, yo he visto hermanas, ustedes la han visto. Niña, qué transformada te ves. Pero bien, nos vamos a quedar entonces, hermano, vamos a seguir hablando, ¿verdad? Del por qué, hermanos, las vestimentas siguen siendo importantes en la iglesia del Señor. Y vamos a hablar de esos detalles más adelante. Así que no se lo pierda, ¿verdad? No falte, hermanos, esta enseñanza es muy importante. Y esperamos, hermano, que podamos aportar, ¿verdad? Para que usted pueda tener, hermanos, hermanas, una buena comunión, relación conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No quiero en ningún momento dar ordenanzas, mandamientos humanos, o porque yo vengo de un país, o porque yo vengo de una cultura, o porque yo soy así, o porque yo pienso. No.
Vamos a quedarnos con lo que la palabra de Dios dice, hermano. Y si usted necesita ayuda, pídale al Señor, que el Señor será amplio en ayudarle y fortalecerle, quien quiera que usted sea. Amén. Amén.